Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta fecha. La presentación es hoy precisamente porque es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y sí es un día complicado, pero creo que aquí es donde debemos de estar. Va a moderar la presentación del libro Nayeli Moctezuma. Le paso la palabra. Bueno, sean todas, todos, todes bienvenidos a esta presentación que se da también en una jornada de lucha en contra de la violencia de género. Muchas gracias por su asistencia. Nos acompañan en la mesa Ángeles González Gamio, Luz Rosales, Pilar Noriega, Vanessa Bojorquez y el autor del libro, Pablo Moctezuma Barragán. Bueno, quiero iniciar felicitando al autor del libro por este producto de un profundo compromiso con la historia de México, que es un compromiso no con la historia que es solo un relato del pasado, sino de una historia que se va gestando, que se va construyendo a partir del legado de quienes nos anteceden. Desde que yo conozco al autor, es decir, toda mi vida, he visto cómo entrega su vida, su trabajo, su pensamiento, su corazón a la transformación del mundo, a la construcción de una sociedad más justa. Y producto de esta labor incansable es este libro que hoy tenemos en la mesa y que pueden adquirir en la entrada. También este compromiso se refleja en el momento mismo en que escribe este libro, en plena pandemia, en pleno momento de crisis, en una atmósfera que parecía apocalíptica. El autor se puso a investigar, a escribir, a esbozar los rostros de las mujeres que han luchado por este país y a recoger semillas, no solo de ahuehuetes, sino mujeres semilla de futuro. Enhorabuena por este libro. Voy a leer rápidamente el prólogo que tuve el honor de escribir. Desde los orígenes de la humanidad, la mujer ha hecho historia. Sin embargo, ha sido desterrada de su relato. Pareciera que las grandes transformaciones, las gestas revolucionarias, son realizadas únicamente por célebres personajes masculinos y en una que otra ocasión aparece tras bambalinas alguna figura femenina. Esta invisibilización es reflejo de los diversos sistemas de opresión hacia las mujeres. Es en sí misma un instrumento de sometimiento. Borrar la memoria de la constante rebeldía femenina para tratar de anular la capacidad transformadora, la potencia creadora de tantas mujeres en todos los tiempos y geografías. En México, la mujer ha estado sometida a una dominación múltiple que se articula y reconfigura con el paso del tiempo. Desde el genocidio de la invasión a la náhuatl hace 500 años, la imposición de las relaciones coloniales de servidumbre y esclavitud, las invasiones extranjeras, la represión dictatorial, el neocolonialismo internacional y un colonialismo interno manifiesto en el racismo y el despojo, la explotación capitalista y el sistema patriarcal que atraviesa todas las etapas. Pese a todo, como dice la consigna popular, ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Somos fuentes de vida, de resistencia y libertad. Contra todas las opresiones, desde la casa a la universidad, del teatro al campo de batalla,
del soneto a la milpa, del taller artístico al despacho jurídico, insumisas y rebeldes tanto en los procesos sociales como en la intimidad, heroínas locales, nacionales o internacionales, una heterogénea y enorme cantidad de mujeres ha hecho de cada espacio de la vida un frente de lucha por la justicia. Le ha arrancado al patriarcado cada derecho. Luchadoras, independentistas, revolucionarias, han parido cada proceso profundo de cambio en nuestro país. Han forjado matria. En una labor fundamental por atizar el fuego de la memoria de los pueblos, Pablo Moctezuma Barragán nos cuenta las luchas de mujeres mexicanas de todas las épocas, mujeres tan diversas como sus formas de combate. A través de sus vidas hace un recorrido por la historia silenciada de México, una historia hecha también por artistas, mecanógrafas, militares, poetas, mensajeras, cantantes, escritoras, soldaderas, maestras, fotógrafas, conspiradoras, militantes comunistas, periodistas, científicas, comandantas, madres, de todas las clases sociales, de todos los pueblos y regiones. Con su amena pluma, el autor da cuenta del contexto y de la multiplicidad de batallas femeninas contra legiones extranjeras, ejércitos, mandatos sociales, injusticias de toda índole y también frente al machismo de maridos, familias y compañeros de lucha y de vida. Es loable la tarea de desenterrar esta historia, pues cada una de estas batallas se va anilando un enorme manto de dignidad que cobija las luchas de hoy en día. En este libro podemos mirar a los ojos a Izcazóchitl para conocer la destrucción de una civilización y la resistencia inquebrantable frente a los invasores. Nos maravillamos con las letras de Sor Juana. Reconocemos la centralidad de las independentistas Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra y Leona Vicario. Aplaudimos la defensa contra las invasiones extranjeras de Leonarda González, Ignacia Reiche, Agustina Ramírez y Dolores García. Conocemos a las revolucionarias Carmen Cerdán, Adela Velarde y la labor de Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo por los derechos políticos de la mujer. Celebramos el coraje de Valentina Ramírez, Rosa Georgiana y las barraganas en los distintos campos de batalla. Apreciamos la voz de Ángela Peralta, la obra de Frida Kahlo, la mirada de Tina Modotti y la entereza de Benita Galeana. Valoramos el conocimiento comprometido de Eulalia Guzmán y Victoria Novello. Admiramos la juventud tierna y audaz de Denis Prieto, el valioso legado de la comandanta Ramona, la lucha por la democracia de Marta Pérez, la defensa de los derechos humanos de Digna Ochoa, la fortaleza de Rosario Ibarra en la lucha por la verdad y la justicia. Cada vida aquí relatada es una gota en el mar de historias de donde abrevan las luchas actuales y futuras por una sociedad anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal, por una matria mexicana, territorio soberano para cultivar la vida digna para todos. Cada lucha aquí contada es memoria del mañana. Les invitamos entonces a leer esta obra y vamos a dar la palabra a continuación a Pilar Noriega. El libro hace un llamado a investigar y conocer el papel de nosotras las mujeres. Bueno, buenas tardes. Es que es así, ya descubrí. Bueno, buenas tardes, a todas. Este libro hace un llamado a investigar y conocer el papel de nosotras las mujeres a lo largo de la historia de México, pero también es una invitación a profundizar más en la historia de ellas. Nos recomienda, por ejemplo, incluso la película Gertrudis, Dignas del último aliento, y le faltó señalar la del Canal 6 de Julio, que es un documental que se llama Digna. Por cierto, la Corte Interamericana en su próximo periodo de sesiones ya enlistó
el caso de Digna y va a dictar sentencia en el caso de Digna. Pero a mí me gustó mucho. Es un recorrido, o como se dice comúnmente, ¿no? Un lugar común, como dicen, un paseo por la historia. Eso me gustó mucho. En cada una de ellas, o en la mayoría, da mucha historia, ¿no? Para quienes conocemos poco la historia, se nos ha olvidado o queremos recordar, o incluso habrá algunos detalles. En este pequeño libro hay mucha historia. Eso me gustó mucho, por eso es que sí invito a que lo leamos, ¿no? De hecho, a mí me quedó la curiosidad de hechos históricos. Por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, que bueno, o de otra manera ya había leído yo que, bueno, todo dependiendo de cómo lo miremos, ¿verdad? Pero a mí siempre tuve la idea y ahora lo confirmé que pues finalmente Diego era un machín. Sí, nos guste o no, ¿no? Y somos mujeres de nuestra época. Y habla Pablo de un libro de una obra de Frida, un cuadro que se llama Unos cuantos piquetitos. Yo les recomiendo que incluso busquen en internet ese cuadro. Si ustedes ponen Frida Kahlo, Unos cuantos piquetitos, enseguida aparece esa obra, muy interesante. Está basada en un hecho de la vida real y en la prensa parece que pues es un esposo que asesina a su esposa, o bueno, una pareja, ¿no? El hombre es un feminicida de su propia pareja y que dijo, no, pues es que solamente le di unos cuantos piquetitos. Entonces Frida pinta un libro duro y dale, un cuadro que le llama Unos cuantos piquetitos. Y al menos en internet aparece que dice Frida. Bueno, por cierto, bueno, no sé si de Frida va a hablar alguien más, pero bueno, Frida reflexionó sobre unos cuantos piquetitos. ¿Por qué esa idea morbosa? Quizá haya sido simplemente una defensa. Esa mujer asesinada era, en cierto modo, yo, a quien Diego asesinaba todos los días, o bien era la otra, la mujer con quien Diego podía estar y a quien yo hubiera querido desaparecer. Sentía en mí una buena dosis de violencia, no puedo negarlo, y la manejaba como podía. Yo creo que en psicología, si aquí alguien hay en esa materia, se maneja precisamente mucho eso, ¿no? En psicoanálisis, cómo los conflictos a través del arte puedes resolver muchos problemas en tanto canalizarlos, no porque con eso ya lo vayas a resolver el problema, pero sí es una manera, creo yo, al menos aquí en Frida, que esa violencia que ella sentía, y para no matar a la otra, pues pinta, y pinta eso, la pinta así, con unos cuantos piquetitos, ¿no? Entonces, pues se los recomiendo que lean el libro, no les comento más. Bueno, por lo tanto, son mujeres que su valentía, su persistencia, resistencia y libertad
no les roba su humanidad, su condición mujeres de su época, aunque trasciendan y encontramos algunas, como precisamente Berta o Benita Galeana. Benita Galeana tiene una vida extraordinaria, pero para mí las considero de las mujeres que trata Pablo, mi manera de ver las cosas, que en ellas dos se dan mucho las relaciones dañinas, las relaciones que nosotras las mujeres caemos en esas y vamos repitiendo precisamente lo malo de cada relación, ¿no? Frida, por ejemplo, se divorció de Diego y se volvieron a casar. Benita, además, fue discriminada por su condición económica, yo creo que también guerrerense, ¿no? Tal vez, precisamente, ¿no? Provinciana, que le daba condición de segunda, nos dice Pablo. La mayoría son mamás. A mí me llama mucho la atención actualmente, como que estamos muy dadas, bueno, yo me adelanté a mi época, tengo 66 años, pero a mí me crearon esa idea de que si tú te casas, tienes hijos y te tienes que dedicar a los hijos, ¿no? Y aquí vemos que la mayoría de estas mujeres son mamás, y no por ser mamás dejaron, eso sí, se adelantaron un siglo, no por eso dejaron su lucha por la independencia, la revolución, por nuestros derechos, ¿no?, de género. De hecho, destacan Josefa Ortiz con 14 hijos y Ana Agustina de Jesús Ramírez con 13 hijos, y para el colmo, perdón, pero todos varones. No, es que es una desgracia tener puros hombres. Puros hombres. O sea, sí, me van a decir cómo, ¿no? Yo no soy mamá, pero por los comentarios que hay entre nosotras, de hecho, incluso hombres, los hombres querrán tener hijos, pero por supuesto que sí envidian a quien tienen hijas, ¿no? Hijos e hijas, porque además lo quieren todo. Pero tener puro hombre, bueno, a mí me parece. Y además, ¿no?, los dieron a la revolución, a la independencia, ¿no? Eso es una cosa, pues, extraordinaria, y precisamente de la época en que vivieron. Pero, pues, léanlo, ¿no?, porque fueron todas casi en esa situación, ¿no? Nos encontramos sobre el origen del concepto. Esta es una situación que también me llamó mucho la atención. Pablo lo llama mote, pero yo digo que es un concepto, porque además, ¿saben qué? ¿O será que soy curiosa? Y por eso les digo, ¿no? Es un libro que nos llama a detallitos que luego necesitas seguir profundizando en estos detalles, ¿no? El concepto de Barragana. Barragana está en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Lean el libro, y Pablo, pues sí, ¿no? Lean el libro y Pablo va a explicar el concepto de la barragana, que así llamaban a Juana Arco Barragana, Juan Arco Barragán, la llamaban la Barragana. Ahí, cuando Pablo habla de Juan Arco Barragán, habla del concepto del mote, como él dice, barragana, a quienes llaman barraganas, y también a Ignacia Riechi, o Riechi, no sé cómo se pronuncia eso. Reich. Adela Peralta, que en un artículo Mortis se casó con Julián Montiel y Duarte. Ella está en la rotonda de las personas ilustres. Yo creo que de las poquitas mujeres que está en la rotonda de las personas ilustres,
Y qué curioso, ¿no? Que me llame la atención pues, que se casa en artículo mortis, ¿no? Con ese hombre, no sé. Es cuestión de que investiguemos cuál es el motivo por el cual se casan ya en artículo mortis, ¿no? O sea, cuando se está muriendo. Y bueno, hay que ver, ¿no? El sentido que tendría para ambos el estar casados. Leona Vicario, que de esa yo no sé si hablará, pero bueno, Leona Vicario es Leona Vicario, ¿no? Una extraordinaria mujer que es la única que ha tenido funerales de Estado. En la lucha por la independencia, Pablo menciona, y las quiero también volver a repetir, aparte de algunas de las que están en el libro, a Carmen Camacho, María Josefa Huerta y Escalante, Rafaela López Aguado, María Josefa Martínez Navarrete, María Josefa Natera, María Ugalda Sánchez, María Rodríguez del Toro, María Tomasa Esteves, Ana Villegas. Bueno, Pablo dice, y miles más, ¿no? Otro dato histórico es el grupo Los Guadalupes, que eran insurrectos, ¿no? Contra la dominación española. Ahí, por ejemplo, es interesante porque participan Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, que son de las mujeres que menciona, ¿no? Hace historia Pablo. Adela Velarde, que se dice que inspiró a la Adelita. Elvira Carrillo Puerto, pionera por el voto de nosotras las mujeres. En 1953 se reconoció el voto. En 1955 las mujeres votamos por primera vez por legisladores y en 1958 votamos ya por presidente. México es de los primeros países que tiene el voto a nosotras las mujeres. Hermila Galindo Acosta, quien en 1918 se presentó como candidata por el 5º distrito electoral aquí en la ciudad, ganó, pero el colegio electoral desconoció su triunfo. Pero en 1952 fue la primera congresista. Eso se llama persistencia, ¿no? Lucha. Ramona, menciona a Ramona del EZLN. Pues Ramona no necesita presentación, pero léanlo, ¿no? Tiene detalles importantes. Marta Pérez Bejarano. Marta Pérez Bejarano trabajó con nosotros en la delegación Azcapotzalco, entre otras cosas, ¿no? Una gran luchadora, pero yo quiero destacar de Marta Pérez Bejarano, que con apoyo de Andrés Peñalosa y luego también de Berta Luján, aquí presente cuando fue contralora de la ciudad, idearon la Contraloría Ciudadana para la vigilancia del gasto público por parte de los vecinos. Esta Contraloría Ciudadana es una deuda que yo creo que todavía nos tienen las autoridades. Cuando somos autoridades se nos olvida a lo mejor, pero es una gran deuda y creo que tenemos que aprender a trabajar en la democracia, a aprender a recibir críticas. No nos gusta, ¿verdad? Se los digo yo porque en la delegación yo era la que atendía las quejas de la Comisión de Derechos Humanos y hacía unos berrinches, pero me dije, Pilar, eres defensora de derechos humanos y pues hay que verlo, ¿no? Tengan o no tengan razón, simplemente le haces notar. En una ocasión hice un oficio en el que le contestamos, ¿no? Como me decía en una ocasión cuando yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me dijo alguien de Seguridad Pública, está María Elena Alegría y Escamilla. Esa mujer me caía muy bien. Esa mujer era profesional y pragmática, aunque del PRI, que yo le identificaba como del PRI, pero a ella le gustaba así palomear
¿no? A ver, ¿me pides A, B, C y H? Pues aquí está A, B, C y H, ¿no? Y entonces, en una ocasión, que también estaba yo, así contestábamos en la delegación, pero sí le hice notar no me acuerdo, al área que nos mandaba, eran unas medidas precautorias, le hice notar que aunque dijeran, porque es así como de cajón pones, ¿no?, en los oficios, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos que menciona la parte quejosa, sin embargo, en algunos sí hacíamos notar que de las preguntas que nos hacían o de las situaciones que nos pedían que se cumplieran, finalmente era el dar los hechos por cierto, y estaban diciendo que los hechos no los prejuzgaban, ¿no? Pero bueno, me estoy alargando, todo por la Contraloría Ciudadana. Es que es muy importante, yo creo que en una ocasión que estuve en la escuela, en esta escuela donde estaba Andrés precisamente, Leona Vicario, estuve en una plática precisamente sobre la Contraloría Ciudadana y muy interesante. Pues ahí estuvo Marta Pérez Bejarano, entre otras cosas, Luis Rosales, que por aquí anda. Qué pendeja soy. ¿No? Nos vimos esos. Es que como te vi ahí sentada. Ay, perdón, ¿eh? Y bueno, Rosario Ibarra de Piedra, que pues, lo mismo, ¿no? No necesita presentación. Es decir, necesitamos leer el libro y de verdad lo van a encontrar ameno. A lo mejor adjetiviza mucho Pablo, según yo, pero pues esa es su personalidad, ¿no? A cada rato. Pero bueno, ¿no? Es un libro muy ameno que hay que leerlo, de verdad que les va a agradar, y eso, ¿no? Ese paseo por la historia y que pues nos invite a investigar historia y de los hechos que ahí está dando. Bueno, muchas gracias, Pilar. Ahora damos la palabra a Luz Rosales, que tiene el poder de teletransportarse. Bueno, buenas noches ya, en este día 25 de noviembre, un día tan especial como el que pues estamos hablando de esta lucha por luchar por erradicar la violencia hacia las mujeres y lo difícil que le cuesta a las mujeres lograr lo que estamos logrando, lo que se están logrando a través de muchos años. Pero me encanta este libro, Pablo, y yo creo que todas y todos los que estamos aquí presentes tenemos que felicitarlo, porque este libro pues es una recopilación histórica que nos dice y nos grita que en todas las luchas que este país ha dado, ha estado la mujer y ha estado no atrás, no detrás de nadie, sino que ha estado en todo, y en primera fila y en segunda y en tercera y en cuarta y en la que quiera, pero ha estado y ha sido fundamental para los avances que ha dado este país. Ese recorrido histórico, esa recopilación de información, realmente no sé cuántos años te tocó lograrlo, pero realmente es de mucha riqueza y que nos invita a meternos más, a conocer la historia y entender más lo difícil que fue para muchas mujeres
ir avanzando en ciertos obstáculos que ahorita tenemos. Pilar acaba de mencionar hasta cuándo logramos el voto de la mujer y el voto y el poder acceder nosotros a ser votadas, porque eso era otra también, que era, y los obstáculos donde decían que no había que dejar el voto a las mujeres porque los curas y los maridos los curas eran los que iban a decir por quién votaran. O sea, el no reconocimiento a que las mujeres teníamos pensamiento, teníamos posibilidades. Entonces, la lucha de las mujeres ha sido muy grande, muy amplia, con muchos trabajos, y creo que tenemos que decirlo. También hoy por hoy, a pesar de todo lo logrado, porque yo creo que hay que reconocer que estamos caminando, y en ese caminar pues estamos reconociendo la lucha de muchas atrás que les costó todavía mucho más trabajo hacer lo que están haciendo, pero hoy por hoy todavía a la mujer le cuesta lo que hace más trabajo, aunque ya en mejores condiciones, pero de todas maneras atrás de cada historia, de cada mujer, en la política, en lo económico, en lo social, en la familia, por supuesto, en la escuela, en las universidades, les cuesta más trabajo demostrar y hacer lo que hacen y lograr lo que hacen, porque todavía hay toda una cultura que no se termina de acabar, que tenemos que luchar por acabarla. Entonces, yo creo que esta recopilación realmente, Pablo, es maravillosa. Cada una de estas historias aporta el puño en alto de la mujer, resistiendo, insumisas, rebeldes, dentro y fuera de las casas, conquistando el poder femenino, pero promoviéndolo al servicio de cambiar una sociedad opresora, insensible, corrupta, patriarcal, que reprime y oprime a las mujeres. La transformación del papel de la mujer se va transformando junto con el proceso de liberación del pueblo oprimido. La lucha de las mujeres es tan importante porque participa activamente y camina no sola, arrastra, promueve. Yo creo que eso es clave en la mujer, contagia el espíritu de lucha y en ese caminar genera movimiento, organización, participación, conciencia. Concientiza de los problemas, se une al movimiento tomando un papel protagónico en los procesos de cambio. Aunque son muy interesantes cada una de las historias, y para no alargar tanto, solo comentaré brevemente sobre algunas mujeres que tuve la oportunidad de conocer personalmente, y más ampliamente hablaré de mi amiga, compañera, casi hermana, Marta Elvia Pérez Bejarano, porque no solo la conocí, fuimos amigas y compartimos muchas de nuestras experiencias políticas y sociales. Formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional, apoyando el proceso de reconstrucción del país. Quiero hablar desde luego de Benita Galeana, que ya la mencionó Pilar. Esta gran mujer con una vida tremenda desde que nació, desde muy chiquita, y pues como decíamos, de golpe en golpe, una situación muy sufrida, pero yo la conocí como del sindicato 19 de septiembre y la verdad, una mujer incansable, ya grande, pero que tenía el respeto de todas y todos nosotros, incluso de gente que era antimovimientos, antisindicatos, antiluchas de las mujeres. Sin embargo, su esfuerzo, su capacidad, su compromiso con las mujeres, yo creo que es algo fundamental. De Digna Ochoa también la conocí en el Centro PRO y la conocí en alguna gira que hicimos desde el Movimiento Ciudadano por la Democracia hacia Hidalgo, y bueno, una mujer también entregada y comprometida a las luchas sociales, y aquí y en la defensa de los derechos humanos.
Su muerte es algo que nunca sabremos bien qué pasó. Dios, pero lo que sí sabemos es que unos días antes estaba en Guerrero defendiendo, ahí por Petatlán, ¿no? Defendiendo los derechos de los que estaban exigiendo que se detuviera pues todo lo que se estaba haciendo de ecocidio en los bosques para proteger el agua de los pueblos, y a los pocos días muere, y compañeros de ella que estuvieron en esa reunión, en una reunión que se tuvo en Guerrero, pero una de tantas luchas de Digna, Eva Alarcón y Marcial Bautista, que denunciaron lo que estaba sucediendo con el cacique de la región, pues ellos siguen desaparecidos desde entonces. Creo que esto tiene que haber justicia. Doña Rosario, ¿qué puedo decirles de Doña Rosario? Doña Rosario, yo creo que no debe de haber ningún mexicano que se diga medio digno que no reconozca en Doña Rosario toda una historia atrás de ella, toda una lucha, no solo por lo que ella en persona le sucede, de que le arrebatan un hijo y lo desaparecen, sino que se compromete con miles de madres de desaparecidos y entona algo que todos nosotros también creo que lo decimos desde el fondo de nuestro corazón: vivos los queremos. Se los llevaron, vivos los queremos. Y yo creo que esa frase está dentro de todas las madres, dentro de todos aquellos que buscan justicia para sus familiares. Y la historia de Rosario, una mujer tan menuda, tan pequeña físicamente hablando, pero con una chispa y una creatividad y una forma, una sonrisa, el respeto que los zapatistas le guardaron a Doña Rosario. Me acuerdo de haber estado en Chiapas y de haber visto ese cariño, ese reconocimiento que solo lo logra una mujer como ella. Pero además tenía una capacidad de reírse, de gozar de las cosas, de ser amiga. Yo recuerdo así una anécdota muy, si quieren, simple, pero que habla de cómo era ella. Estábamos juntas en 2005, ha de haber sido por ahí, en una reunión con las reclusas de Tepepan, aquí en la Ciudad de México. Fuimos por un evento que se realizó con ellas, y de repente se voltea, estábamos sentadas como Pilar y yo en la reunión, y de repente se voltea Doña Rosario y me dice: oye, Luz, ¿cómo nos atrevemos a estar aquí? Y le digo: ¿por qué, Doña Rosario? Porque aquí está la Mataviejitas, dice. Ay, cómo me reí, me dio mucha pena, porque me reí como a Pilar se está riendo, porque dije, bueno, qué ingenio tiene ella, ¿no? O aquí está la Mataviejitas, ¿qué hacemos aquí? Dice. Pero así era Doña Rosario, pero con esa lucha que yo creo que no hay mexicano, aún de ideologías diferentes, que no reconozca y que no se reconozca la valentía de esta mujer, que no fue valiente unos años, que no fue valiente para exigir su derecho como madre ante un hijo disparito. Fue valiente para mi modo de ver, en todo lo que hizo, en todo lo que siguió haciendo y en la forma como le hablaba a quien fuera, porque sabía que tenía la verdad y sabía que estaba exigiendo justicia. Y eso te da una altura y una calidad moral que no te la da, que puedes hablar con quien sea en el tono que ella lo hacía. Fue un ejemplo para todos nosotros. Por último, y para no robar demasiado tiempo, quiero hablar de Marta Pérez, que me emociona mucho, y agradezco a
Pablo que la haya incluido en esta lucha, porque yo creo que lo que ella hizo merece ser contado. Marta, tuve la dicha de haberla conocido desde muy joven. Fui su amiga, conviví con ella, junto con otro grupo de mujeres que nos hemos acompañado y hemos estado pues muy cercanas y muy, creo yo, trabajando por lo que entendemos por la democracia y la justicia en el país. Fuimos de un grupo con Luz Lozoya, con Marta con Berta Luján, Federico Babines, Arturo Alcalde, Dominica Ocampo y muchas otras personas que formamos este grupo. Y quiero comentarles que Marta rápidamente yo la conocí en la Escuela de Trabajo Social cuando llegó ella a la Ciudad de México, donde yo era directora de la Escuela Vasco de Quiroga de Trabajo Social, y rápidamente ahí había muchos maestros que venían incluso del exilio, que estaban estudiando ahora sí que el materialismo dialéctico, todas las teorías del trabajo social, la reconceptualización que se llamaba, pero todas nosotros empezamos a formar este grupo donde decíamos que las cosas teníamos que cambiar, nos comprometimos, creo, desde varios espacios a caminar por una justicia mejor. Era una persona, Marta, muy sensible a todo lo social, inquieta, comprometida, muy inquisitiva, pícara, alegre, platicadora. Le gustaba cuestionar lo que sucedía tanto en las comunidades donde trabajaba como lo que acontecía en el país y en el mundo. Le gustaba mucho dialogar con la gente, así de viva voz conocía los problemas que tenían en sus comunidades, la problemática de las y los jóvenes, de las mujeres y el sentir de la gente, e inmediatamente se comprometía para ayudar a solucionar problemas. Era de muy fácil trato y se le facilitaba formar grupos, generar procesos organizativos, era muy buena para lo que era organización. Lo que facilitaba formar grupos, generar procesos. Dada su sensibilidad, pronto se comprometió en apoyar las luchas campesinas, indígenas, sindicales y se involucró en la lucha por la democratización del país. Apoyaba todas las propuestas que ayudaran a consolidar el movimiento social y político que se estaba gestando en México a partir del movimiento estudiantil. En este proceso nos fuimos involucrando y comenzamos a hacer acciones encaminadas a fortalecer el movimiento democrático en este país. Así formamos parte de diversos grupos y organizaciones que fueron fortaleciendo el movimiento social y político que ha logrado el cambio transformador. Así constituimos diversos espacios como el Comité por la Democracia y la Solidaridad con el Democracia en Tabasco, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el MCD. Después Marta fue clave en Alianza Cívica, el Frente por el Derecho a la Alimentación, la Red de Acción Frente al Libre Comercio. Así apoyamos a las organizaciones de derechos humanos y cuando el levantamiento zapatista, Marta fue un agente también clave para garantizar la paz y exigir al gobierno que tuviera otra conducta frente al ZLN y a diversas luchas sindicales y campesinas. También como grupo participamos en procesos electorales. Marta jugó un papel importantísimo en la formación de cuadros y comités electorales y después en la conformación de la estructura electoral del PRD. Después trabajó muchísimo en lo que fue la creación del Movimiento de Regeneración Nacional. También trabajamos mucho por la promoción del voto
porque la democracia no se entendiera nada más como el hecho de ir a votar, sino como el hecho de exigir junto con la democracia una democracia con justicia social. Creo que siempre tuvimos claro que no luchábamos nada más porque alguien llegara al poder, sino que ese poder se convirtiera en justicia social, fuera para exigir la justicia social. Y creo que eso lo hablábamos mucho, no queremos nada más. Podíamos trabajar junto con gentes que buscaban nada más la democracia electoral, pero exigiéndoles que nosotros queríamos algo más. Y eso es una claridad que también nos ha acompañado, creo que siempre. Después, desde el Estado de México también tuvo un papel muy importante para conformar lo que era una situación tan difícil de grupos tras grupos, estas izquierdas que se dividen, que se pelean unas con otras, y Marta siempre sufriendo con eso y tratando de gestionar acuerdos y compromisos, teniendo claro que había un fin último y no las divisiones entre grupos que muchas veces se dan. Yo creo que Marta tenía muy claro lo que buscaba, lo que quería, y supo entregarse, supo contagiar a muchas gentes con esto, y fue muy clara, fue una luchadora completa, y creo que se nos fue demasiado rápido. Marta tendría que estar en estos momentos al frente de lucha en una situación que nos ayudara a que toda su experiencia, toda su preparación, pero sobre todo toda su entrega y su compromiso, pues estaría aportando mucho en estos momentos al país. Pero pues la vida no permitió que estuviera con nosotros, pero qué bueno que este libro es una oportunidad para recordarla y para ponerla en el lugar que tiene en la historia del país. Muchas gracias, Pablo, por esto. Lo considero como algo de una gratitud enorme, porque es un reconocimiento a una mujer de lucha y a muchas otras mujeres de lucha que están en este libro y que tenemos que darles toda la fuerza y todo el valor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Luz. A continuación damos la palabra a Vanessa Bojarquez. Muy buenas noches a todas, todos y todes. Primero quisiera enviarles un afectuoso saludo de parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, además de querer mucho al autor, es la primera mujer que es jefa de gobierno por elección de la ciudadanía. Y creo que eso pone en materia un tema de cómo estamos preparados como ciudadanía para elegir a quien sea presidenta de la República, y esperemos que sea próximamente el papel de la mujer dentro del cargo, que eso creo que es fundamental. Después saludar con mucho cariño, respeto a Ángeles González Gamio, a quien quiero, admiro y le tengo todas las admiraciones posibles, a Pilar Noriega, a Luz Rosales y a Nayeli Moctezuma, quien ha sido una grata sorpresa haberla podido leer y aprender de ella. Y particularmente agradecer el honor que me hace Pablo Moctezuma de permitirme compartir este tiempo y este momento de aprendizaje de estar en esta mesa con todas ustedes. Pablo es un hombre que ha sido un luchador social, es un hombre que ha sido un funcionario público muy importante, ha sido un hombre que es un intelectual y es un hombre al que yo les aseguro, porque eso además yo lo he aprendido en vida, que en donde uno camina, cerca de donde ha estado Pablo,
hay profundo cariño, respeto y reconocimiento por lo que ha hecho, por su sencillez. Y hace unos minutos que mencionaba con él la palabra, él la mencionaba, paciencia, y además un hombre de una inteligencia con mucha paciencia, que es un acto de sobreinteligencia en realidad. Y esta oportunidad de estar aquí estuve tratando de recopilar algunas ideas que descargaron quienes me anteceden sobre un libro que me encantó esta frase, que es detonante de curiosidades. Mujeres en Lucha seguramente va a ser un libro que es el primer tomo. Primero porque faltan muchas mujeres de las que hay que hablar. Y segundo porque si alguien tiene la capacidad en la pandemia de hacer este extraordinario libro, bueno, no me quiero imaginar cuando no hay pandemia qué libros siguen. Pero muy importante el tema y muy complicado y doloroso, la historia de las mujeres en nuestro país y en el mundo. Un tema doloroso, desafortunadamente, porque estamos hablando de estar celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el 2021, presentando un libro de las mujeres en lucha. Y se presenta un libro de las mujeres en lucha porque nos faltan muchos libros que hablen de este tema. Y este dolor no solo representa a quienes tendrán la oportunidad de ser revisadas, porque fueron las mujeres incluidas en este libro, pero yo también quiero hablar de las no incluidas. El papel de las mujeres es un papel histórico de miles de años, es un papel de quienes lideraban en muchos espacios y en muchos continentes el papel de los grupos. Y ese liderazgo va siendo exterminado con el tiempo, y en el dolorosísimo caso de nuestro país, particularmente de nuestra ciudad, en un exterminio de una historia que no solo fue acompañada de esta palabra que cada vez más tenemos que retirar de nuestro vocabulario, de esta conquista, que yo agradezco mucho que hablemos ahora de 500 años de resistencia, porque repetir sistemáticamente durante siglos conquista te va siendo conquistado o conquistada. Y este papel fundamental de las mujeres en la vida prehispánica, fundamental hasta que de pronto llega un pensamiento europeizado, donde se empieza a reprimir y a doblegar y a desplazar el papel de la mujer. No solo el de la mujer, también el de los hombres indígenas, el de aquellos que no pertenecían al grupo que debía de significar. Pero estas tragedias de desplazamientos y olvidos también son parte de comportamientos tan terribles como en el que una mujer soltera no podía ir a misa. ¿Cómo iba a ir una mujer soltera a poner en pecado a los hombres? ¿Cómo iba a haber una mujer que tuviera un hijo, una hija? Y ya no digamos la monja Felgueres, ¿no? Aquella que decidía transgredir su sexualidad. O ya no digamos el papel de la mujer a la cual la casaron con quien fuera, porque no importaba, mientras estuviera dentro de lo que la familia creía que iba a mejorar las relaciones de cada gremio familiar. O qué iba a pasar con la mujer golpeada durante años porque se permitía, porque era más importante mantener el matrimonio que ser una mujer divorciada. O de las mujeres múltiples que han sido violadas porque se podía, niñas que han sido abusadas sexualmente porque se permitía. Y de pronto estamos hablando de una historia de tragedias, de muchas tragedias, de muchos dolores, y que estoy segura que enfrente de mí cada una tiene una historia, o cada uno tiene una historia de una mujer que conoce. Y este terrible compendio de dolores múltiples, de lágrimas, de sangre, de feminicidios, de olvidos
y de rostros silenciados y opacados, a pesar de todo lo que peleamos, estamos hablando de un voto que apenas ocurre en facto en 1955, hace nada, 58. Ay, ya me sugirieron que cambie el micrófono. Pero estamos hablando de algo muy reciente, estamos hablando de una historia muy cortitita cuando hablamos de una presencia de las mujeres de miles y miles de años. Y estamos hablando de esta historia de derechos que cada vez más, y justamente decían hace ratito, lo importante es decir los logros, porque efectivamente los derechos existen. Esta es una ciudad de derechos, es una ciudad muy avanzada frente a otras. Sin embargo, los derechos tienen que ir acompañados de libros y de otras historias para que no sea solo el cumplimiento del derecho de lo que se hable, sino el reconocimiento de nuestra historia, la que hable. Y yo voy a responder a algo que mencionaron hace unos segundos. ¿Cuántas mujeres están en la rotonda de las personas ilustres? Bueno, el total de personas que están en la rotonda de las personas ilustres son 109. ¿Cuántas de estas son mujeres? Son 8. Son el 7% de las personas a quienes celebramos. Y una historia aún más complicada que yo agradezco, admiro, aplaudo y celebro, que es el Paseo de la Reforma, y en este caso sí la actuación del gobierno de la Ciudad de México actual, decidiendo cambiar un proceso histórico complejísimo. En 1864 se decide hacer originalmente el Paseo de la Emperatriz, dedicado a una mujer por Maximiliano. Sin embargo, el paseo se convierte después, en honor a Santos Degollado, se convierte en el Paseo de Santos Degollado. Y después, hasta que hay un periodista que dice, ¿por qué no habría que poner a las personas más importantes de nuestra historia en la avenida que se acababa de llamar Paseo de la Reforma, y que tuviera quienes son relevantes en nuestra historia? Y esto, que es un texto que se escribe pues hace bastante tiempo, se convierte en que en 1887 Francisco Sosa da pie a que se ponga por primera vez en la historia los hombres importantes de nuestra historia en Paseo de la Reforma. Y resulta que hasta hace 2 años, por primera vez, se pusieron mujeres. Y esta conjunción de actos, de estar hablando de un libro que habla de mujeres, de estar poniendo la representación de las mujeres en Paseo de la Reforma, la lucha de vida de mujeres y hombres, porque no olvidemos que este libro lo escribió un hombre, que están peleando por posicionar a la mujer con lo que merece. No es un mérito que se le esté dando porque los tiempos nos parecen políticamente adecuadas, sino porque se merece dar el papel que ha tenido a lo largo de la historia todos los días. Y aquí yo les voy a hablar, y no, ahora sí que como dirían, voy a decir este comentario de las personas más jóvenes que dicen, no voy a spoilear el libro, y por eso no estoy diciendo algunas cosas del libro, pero aquí viene la importancia de esta frase que decía hace unos segundos Nayeli, de las luchas actuales que se vuelven futuras. La historia se cambia con la combinación de todas y todos nosotros, desde las múltiples vistas, desde los múltiples altos que se ponen todos los días, desde ver a una mujer a la que se le golpea en la calle y que uno lo impida, desde que las fuerzas policíacas, hombres y mujeres, tampoco abusen, pero tampoco se abuse de las mujeres por ser mujeres policías, desde que también hablemos todos los días de esto, y esta palabra que ahora se utiliza mucho y es tan importante, la visibilización de los temas. Lo que cambia la historia es cuando se vuelven visibles,
Y la historia, como bien dijeron desde el principio, la historia no es una cosa que surge y se queda, la historia es las múltiples visiones. Las que habíamos silenciadas eran las de las mujeres. Yo celebro conmovida que estemos el día de hoy reunidas para presentar un libro desde la visión de un hombre, porque también hay que recordar que no debemos de negar que hay múltiples hombres que han luchado por el papel de las mujeres, por su defensa, por su voto y por sus derechos. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer para que cuando una niña cruce Paseo de la Reforma diga: ah, esa es Margarita Maza Esguarza, se llama mi escuela, y esa, quiero ser como ella. Y que cuando vean este libro digan: ah, de aquí voy a seleccionar a Leona Vicario, de la cual seguramente hablará extraordinariamente Ángeles, pero que cuando vayan a un cementerio haya muchas más mujeres en la rotonda de las personas ilustres que representen el verdadero papel que han tenido las mujeres. Y por último, solo voy a mencionar dos cosas porque preguntaban sobre Frida Kahlo y una sugerencia para el futuro libro del segundo tomo de Mujeres en Lucha. En el caso de Frida Kahlo, cuando decían al principio lo de si Diego Rivera es un machín, creo que es una cosa que también tenemos que ver sobre a quienes admiramos, porque antes de María Izquierdo estaba Angelina Beloff, quien muere su hijo, el de Diego Rivera y Angelina, desde la pobreza por el olvido de un hombre que no le importó en qué situación estuviera. Otra gran artista de la cual también hay que hacer memoria. Y después voy a hablar, por último, para no quitarles más tiempo, de María Izquierdo, que creo que es una que falta en este libro y que en el segundo tomo seguramente estará. María Izquierdo es una mujer que fue casada por su familia, obligada a estar casada, obligada a tener una familia, y que tiene que combatir lo que muchas mujeres hasta el día de hoy combaten: tener que escapar de su familia, tener que escapar de los estigmas y los dogmas que todavía existen, familias que siguen enseñando para estudiar arte, y que se escapaba a los circos para ver lo más cercano que ella quería entender sobre el arte, y se escapa y viene a la Ciudad de México y es estigmatizada y maltratada porque además era de origen indígena. Y entonces esta combinación de cosas hace que la más importante artista de ese periodo fuera negada incluso de hacer murales, porque nuestros grandes maestros le prohibieron hacer murales en este país. Y es una mujer a la cual todos los días, creo yo, tenemos que pelear por decir su nombre, porque luchó contra todos, siendo además mentora de Tamayo, quien fue su pareja, y fue una mujer que combatió la vida natural de la estética que se enseñaba en ese momento. Y la suma de muchas semillas, como lo decía Nayeli, es lo que hace florecer las flores, los árboles, las frutas. Y creo aquí que hay que felicitar a Pablo, pero hay que felicitar a todas las mujeres desde los lugares en los que se encuentran, por seguir luchando, por seguir encabezando la igualdad, porque, y esto sí lo digo, desde el lugar en el que me encuentro, sigue siendo muy difícil ser jefe siendo mujer, mucho más de lo que queremos darnos cuenta, y hay que exterminarlo. Y la única forma es uniendo nuestras manos entre todas y sumando también a aquellos hombres que luchen con nosotras para cambiar la historia. Y la historia se cambia desde la cultura de una manera mucho más rápida. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. A continuación, damos la palabra a Ángeles González Gamio. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, magníficas las presentaciones de mis antecesoras. Ya que casi sería un cierrecito, pero no. Les quiero decir que yo estoy, no se imaginan cómo de feliz y me siento privilegiada de estar en esta presentación. Porque les quiero decir que Pablo Moctezuma es de las personas que más admiro y respeto.
hombre talentosísimo, inteligentísimo, todo, pero sobre todo por su congruencia. Es un hombre que verdaderamente vive de acuerdo exactamente a lo que cree, a lo que piensa, a sus valores. Es austero, pero de naturaleza. Fíjense, yo jamás he oído a Pablo decir, soy austero, soy honrado, vivo por mis valores y mis principios. No, él lo dice, él lo vive día a día. Es algo de verdad que a mí, desde que conozco a Pablo, yo creo que hasta alrededor de 20 años, nunca lo he visto como que salirse de la línea. Es una cosa tan intrínseca en él. Cuando él tomó la decisión, siendo muy jovencito, de dedicarse de ser un luchador social, y dejó muchas cosas, porque les voy a decir una cosa aquí en secretito, Pablo podía haber sido un gran banquero, un machuchón así, porque por ahí los iban encaminando, y dijo, no, yo no soy de eso, y se fue a vivir al Rosario en Azcapotzalco, y ahí se volvió un auténtico luchador social, como mucha gente aquí lo puede constatar, ¿no? que ha vivido con Pablo todo eso. Entonces eso a mí me hace respetarlo y admirarlo muchísimo. Pero aparte les voy a decir una cosa, Pablo, esta cosa de las mujeres, no se crean que es una novedad. Hace años que él está estudiando, investigando sobre las mujeres, sobre todo en este libro le da vida, aparte por supuesto a esas mujeres que ya mencionaron, ¿no? Conocidísimas, entre otros a estas dos mujeres que están aquí sentadas, a Luz Rosales, ya se nos fue Pili, bueno, y a Pilar Noriega, ya estoy como tú, ya andaba por aquí Pilar Noriega, bueno, pero y qué bueno que le da la voz a las mujeres actuales, pero le da vida a decenas de mujeres que son prácticamente desconocidas en nuestra historia. Bueno, miren, las mismas supuestamente heroínas más conocidas que son Leona y Josefa, nomás vean lo que dicen de ella en los libros de historia. Digo, Leona generalmente le dedican un parrafito en que hablan de esta señora que dio unos golpes, unos tajonazos, así como medio histérica, parecía se descubrió la conspiración, ya acaba su papel. Y el dibujito, si le ponen dibujito, es una señora con cara de amargosa, con un chonguito. Oigan, tenía 14 hijos, no era esa chupadita que ponen en los, no me digan ustedes, en las estampitas, era una mujer frondosa, de carácter, no esa viejita que la ponen ahí, no, a mí me indigna de cómo la ponen. Bueno, pero, y de Leona lo mismo. Normalmente si tú le preguntas a uno de esos políticos que en sus gritos, ¿no? El día de la ceremonia, el grito, habla, ¡viva Leona Vicario! ¡Viva! ¿Y qué hizo Leona Vicario? Fue una heroína, sí, pero ¿qué hizo? Bueno, era una muchachita rica que gastó su fortuna para la insurgencia. ¡Ay, lejera! No saben que ella anduvo con Morelos, efectivamente era una mujer muy rica, que sí gastó su fortuna en apoyar a la independencia, fue parte de los Guadalupes, pero también después se fue con Morelos, se gastó con Quintana Roo, y anduvo allí en los frentes de batalla, en todo, fue de verdad, las cosas que vivió Leona no se pueden creer, y participó, les quiero decir una cosa, el papel de ella fue importantísimo en toda la redacción de los documentos, lo que fue para hacer el famoso Congreso de Chilpancingo, en la Constitución de 1824, ella tuvo enorme participación, fue de verdad, si se tiene que utilizar la palabra heroína, que está muy gastada, pero de verdad la vida de Leona Vicario y la de Josefa en su tipo, porque fueron muy diferentes las vidas de las dos. Oye, pero Leona, tuvo su primera hija en una cueva, huyendo de lo realista. De verdad es una vida que vale la pena leer. Y bueno, Pablo, a mí me ha llamado la atención cómo se ha interesado desde hace mucho tiempo en rescatar las vidas de estas mujeres. A mí me admira, y es que para Pablo, la cuestión del género, de la igualdad del hombre y la mujer, es una cosa que la tiene en su ADN, porque un luchador social tiene absolutamente una cuestión básica de la lucha social, es la igualdad, la justicia para todos, hombres y mujeres. Entonces Pablo como que no se lo plantea si hay que ser feminista o no, él simplemente es un hombre que ve a la mujer exactamente como el hombre y considera que tienen los mismos derechos y su trato es así. Bueno, hay que ver a sus hijas, tipazas, esta Nayeli, vean nada más que prólogo se aventó. Entonces, eso en Pablo, por eso es un hombre que hace un libro de mujeres, pero desde hace mucho que está con el tema. Aparte hace mosaicos, unos mosaicos maravillosos, ¿verdad, mi querida Vanessa? Que los van a ver por toda la ciudad, donde ha hecho unos mosaicos que aparte mucho los ha diseñado él, con una chica que está por aquí, una artista muy buena, Britney. Estas imágenes que aparecen en la portada del libro, las hizo Pablo y Britney, porque muchas de esas heroínas, pues las tenemos que imaginar, porque no había la fotografía, ¿verdad? Ni les pintaron un retrato.
Porque fíjense, Pablo nos saca aquí mujeres que uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no cree que estas mujeres fueron casos excepcionales? No, hubo cientos, miles de mujeres. Yo les puedo decir que, y eso está estudiadísimo, que sin la participación de las mujeres en la guerra de independencia y en la revolución no se hubieran logrado nunca. Porque no nada más, como se cree, iban para darles de comer a los hombres, curarlos, atenderlos. No, hubo muchísimas que estuvieron en el frente de batalla. Hubo capitanas que tenían sus batallones. Aquí Pablo nos habla de varias de ellas. Entonces, por ejemplo, Manuela Molina, oigan, una india de Tasco, esa mujer hizo su propio batallón y participó en 7 batallas. Y murió de las heridas de guerra. Bueno, ¿y saben por qué la conocemos? Porque no, los historiadores, ¿cuándo hablan los historiadores de las mujeres que participaron en esas gestas? Nunca. El miserable de Lucas Alamán, perdónenme que se los diga, pero la única vez que habla de una mujer es para denostar a Leona Vicario, el miserable. Pero Leona le contestó una carta fuertísima, que la publicó en el Federalista, porque podemos considerar que Leona fue la primera periodista. ¿Era mi Pablo? Aquí lo dice Pablo. Porque escribió en muchísimos periódicos, era una gran escritora, era una mujer cultísima, hablaba francés, inglés. La verdad, yo creo que ella hizo gran parte de los documentos de Morelos, con todo respeto, aquí entre nos, yo estoy seguro, pero no lo podía decir, ¿verdad? Para nada. Yo sé que escribía con un seudónimo, por ejemplo, en el Ave Fénix, que era un periódico muy crítico. Bueno, pero el punto es que entonces Pablo le va a dar voz a estas mujeres. Yo les decía, de Manuela Molina, la conocemos porque fíjate, el secretario particular de Morelos, que llevaba un diario, y él es el que platica. Hoy vino doña Manuela Molina, india natural de Tasco. Es capitana, fíjense, capitana designada por la Junta Superior, o sea, había sido una capitana nombrada, no se crean que le pusieron la capitana por apodo, no, era capitana, hizo su propio batallón y ha participado en 7 batallas, y dice, si hubiera más hombres, dijo el general Morelos, que si hubiera más hombres como doña Manuela Molina, ya hubiéramos ganado la guerra, verdaderamente. Era mujer de un valor, pero como ya hubo muchísimas, Pablo nos habla de varias de ellas, la famosa Barragana. Bueno, aquí hubo varias Barraganas, fíjese, eso Pablo también nos dice, que es muy interesante, no nada más una, porque después a otras valerosas que también tenían sus contingentes, también les llamaban Barraganas, que van a conocer, como dice Pili, hay que leer el libro para ver por qué es lo de Barragana, pero bueno, y a mí se me hizo una cierta parte de Pablo que no se queda nada más con esas mujeres de la independencia, que ya con eso era un librazo, pero no, que nos lleva a través del tiempo, se va también a la revolución, a la invasión norteamericana, bueno, le da vida, nos hace, fíjese, la Adelita, ¿no? Y Valentina, esas canciones que vemos como corridos populares, bueno, están basados en 2 mujeres reales, que tuvieron participación muy importante en la revolución. Eso no lo sabemos. Está como que todos esos personajes mujeres siempre son como cosa un poquito del corrido popular, ¿no? No tienen rostro, ni tienen un pasado, ni tienen un papel real en esos movimientos. Y Pablo se los da, nos los pone aquí. O sea que es importantísimo este libro, de verdad, Pablo. Yo espero que se lea muchísimo y que sigas con tu obra, porque Pablo se ha metido al tema en serio, Deberías haber encabezado la marcha que hoy en la tarde. Te hubieran llevado ahí de emblema, ¿no? Para crear las nuevas masculinidades, que Pablo habla mucho de eso. Y sí, es lo que hay que hacer. Pablo, sí, tú eres un modelo para los hombres, muchachos, por favor, aprendan a Pablo, Bueno, yo no quiero abusar porque ya hemos platicado mucho y ya se va a ir a tomar un chocolatito. Les agradezco mucho, Pablo, te felicito de todo corazón. Una obra maravillosa, no se la pierdan, por favor. Y a todas las compañeras de la mesa, ilustrísimas, luchadoras sociales, Entonces, aquí hay varias también, sí, un privilegio estar en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Y ahora sí, el gran cierre. Vamos a darle la palabra al autor del libro, Pablo Moctezuma Barragán. Gracias. Bueno, ya las mujeres lo dijeron todo, entonces seré muy breve. En primer lugar, bueno, para mí es un orgullo estar aquí sentado entre 5 grandes mujeres
las conozco a cada una y son mujeres ejemplares. Y para mí realmente es un honor estar con ellas y que se hayan dado el tiempo y el interés de leer el libro. Este libro más que nada es un llamado a revalorizar el papel de las mujeres, a ubicar, a encontrar a tantas y tantas mujeres que han luchado en México y que han sido invisibilizadas. Yo estoy convencido que la medida del avance de una sociedad es la medida en que se reconocen los derechos y el rol de las mujeres. Aquí a lo largo de la historia se han colado algunas mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, pero en ningún momento se reconocen el papel que tuvieron, porque Josefa Ortiz fue la que organizó la conspiración de Querétaro y el padre de la patria hubiera sido Miguel Domínguez, pero pues a la hora de los cocolazos le dio miedo. De esa pareja vemos cómo el motor era Josefa, pero Josefa no solo avisó a Allende y Aldama, sino que los instruyó para que se levantaran en la lucha por la independencia. Entonces los dos grandes iniciadores de la independencia fueron Hidalgo y Josefa. Allende y Aldama les dio miedo. Cuando Aldama le avisaron por parte de Josefa que los habían descubierto, fue Aldama con Nicolás de la Canal, que era un comandante realista allá en San Miguel, y este comandante les dio un salvoconducto para que huyeran. Entonces cuando llega Aldama y se encuentra Allende con Hidalgo, Allende y Aldama se pusieron a ver por dónde salían huyendo. Y ahí fue cuando Miguel Hidalgo dio vueltas a la mesa hasta que dijo: somos perdidos, no queda de otra más que ir a coger gachupines. Entonces, después de Viva Hidalgo, es Viva Josefa, porque Allende pues tiene sus asegúnes, ¿no? Y Leona Vicario pues fue la gran ideóloga. Ella estuvo cuando el Congreso de Chilpancingo, cuando se redactaron los sentimientos de la nación, cuando se redactó la Constitución de 1814 de Apatzingán, ella fue la ideóloga, porque dentro de los insurgentes había muchos que querían seguir reconociendo al rey Fernando VII, a ese imbécil, cobarde. Por ejemplo, Ignacio López Rayón estaba empeñado en reconocer a Fernando VII. Y fueron Morelos y fue Leona Vicario los que establecieron la República. Entonces, digamos, los cuatro pilares de la independencia pues son Hidalgo, Josefa Ortiz, Leona Vicario y Morelos. Y los demás, bueno, habrá que ver, pero además hubo innumerables mujeres que jugaron un rol fundamental. Una de ellas es Gertrudis Bocanegra. Ella fue la que organizó en Michoacán la insurrección y la fusilaron, murió fusilada y muy valientemente porque se negó a delatar a nadie, ¿no? Y otras muchas mujeres como Antonia Nava, la generala, ella tuvo la suerte allá en Guerrero de acompañar la lucha de Morelos y de ver el final de la independencia, pero otras muchas no, como María Tomasa Esteves, que fue fusilada, como Luisa Martínez de García Rojas, que fue fusilada. A Luisa Martínez la agarraron 4 veces y 4 veces le dijeron que era la última y ella siguió hasta que a la quinta la fusilaron.
y bueno, son mujeres desconocidas. Otra de ellas es Juana Arcos Barragán, la Barragana, que también fue un pilar para Morelos y murió luchando antes de la consumación de la independencia. María Fermina, Rita Pérez, en fin, muchísimas mujeres que jugaron un rol fundamental y que para la historia oficial no existen. Para mí el más grande placer en esta vida es un programa que nos encargó Claudia Sheinbaum y que dirige Vanessa Bojorquez, de mosaicos, que bueno, son mosaicos de Talavera para la conmemoración de Tenochtitlan, de 7 siglos de historia, pero también de 200 siglos de la independencia, y estamos poniendo mosaicos precisamente de Luisa Martínez, de María Tomás Esteves, de Antonia Nava, de María Medina, de Juan Arcos, de María Fermina, de Rita Pérez y desde luego de Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y José Ortiz Domínguez. Es muy importante que la población en general se entere que existen, se interese y que se rescate el rol y el papel de las mujeres, sobre todo para seguir su ejemplo, porque de eso se trata. De nada sirve refugiarse en el pasado. Creo que la lucha actual es una lucha muy dura, muy ardua, es una lucha por derechos que han sido anunciados formalmente, pero todavía en la vida real no existen. Entonces, las mujeres son actualmente la avanzada. Ustedes vean en cualquier movimiento social, en cualquier movimiento sindical, en fin, donde haya una lucha, el papel predominante lo desempeñan las mujeres. Creo que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Y bueno, termino haciendo este llamado. Tenemos que darnos cuenta de cómo se invisibilizó a la mujer y a darnos a la tarea de rescatar su ejemplo y a seguir su ejemplo. Y también tener esa capacidad de reconocer a grandes mujeres con las que hemos convivido, como Marta Pérez Bejarano, que son ejemplares. Que están entre nosotros y hay que reconocerlas. Aquí mismo hay muchas mujeres que son ejemplares. Ya después de que se mueran, entonces alguien escribirá sobre ellas, pero tenemos que reconocer en nuestra vida cotidiana a todas aquellas grandes mujeres, colaborar con ellas, seguir su ejemplo, mujeres que han luchado pues toda su vida desde su juventud. Berta Luján desde muy joven, yo la conocí luchando en el Frente Auténtico del Trabajo por los derechos de los trabajadores. Y bueno, para mí, con por ejemplo Luz Lozoya y Luz Rosales, pues hemos tenido por ejemplo, yo estuve dando clases en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, donde ellas trabajaron también tanto tiempo. Entonces, bueno, arrieros somos, arrieros y arrieras y arrieres somos, y en el camino andamos. Muchas gracias.
Pido un aplauso especial para Ángeles González Gamio, que tanto ha aportado, no solo en la ciudad, en el país, por reconocer el papel de las mujeres y además por darnos, por rescatar la memoria histórica de nuestra ciudad. Gracias, Ángeles.